Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este su programa de tendencias número 580. Hoy lunes 12 de abril, celebrando el inicio de la semana, segunda semana laboral de este mes, donde tenemos 4 semanas para alcanzar nuestras metas. Esta es una semana especial, semana de pago, para que tienen esa forma de recibir su salario cada 15 días. Les saluda Ángel Mejía y en este segmento estoy con Juan Fernando Campos. Ingeniero Juan Fernando Campos, ¿cómo estás? Mi estimadísimo Agner Mejía, gusto saludarte, contento acá nuevamente poder estar con vos y como decís ya, segunda semana de abril. Ay Dios, el tiempo está yéndose demasiado rápido. Sí, ya se nos fue completamente bueno, digamos este primer trimestre, ahora estamos enfocándonos Así es. a este mes de abril. Pero mira, Juanfer, estamos muy contentos de iniciar una semana, gracias a Dios es lunes, pero en la empresa están recortando personal y eso me tiene nervioso, me tiene Sí. inquieto, ¿qué va a pasar con mi futuro? Yo necesito ese ingreso, de eso estoy pagando mis estudios de maestría o de licenciatura. Yo tengo una familia, no me puedo ver y esa aflicción me está abrumando, Juan Fernando. Gracias a Dios el lunes, pero en la empresa están Están, recortando personal. están cortando gente. Sí, Ahora, mira, esa creo que es una de las situaciones más complejas que uno puede llegar a pasar como colaborador, porque si algo sucede es que en medio de que siempre es incierto el futuro, ese tipo de situaciones le agregan todavía mucha más incertidumbre y pues eso va acompañado de un poco de ansiedad, de incomodidad, no sabes qué es lo que estás haciendo y tarde o temprano pues te llega a afectar en muchas diferentes áreas. Sobre todo porque en las empresas cuando generalmente suceden estas situaciones es obviamente porque hay situaciones que deben de cambiar, de que ellos mismos están tomando la decisión de cambiar. Yo creo primero, dentro de todo esto, Wagner, que es necesario que cuando uno esté atravesando esas situaciones, uno pueda estar dentro del contexto de lo que la empresa está haciendo. Porque, mira, pueden haber recortes de personal, en mi opinión, porque la empresa está pasando una situación crítica como tal. O sea, estamos pasando una situación baja de ventas, no estamos teniendo el crecimiento que queríamos, llenamos mucho los espacios, etcétera, etcétera. La otra es porque de repente la empresa está buscando tener un reencauce, o sea, digamos, vamos bien, pero también se está diciendo no tenemos toda la gente con las competencias que nosotros necesitamos, entonces es hacer como que un refresh de la gente que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es importante que veamos qué es lo que se necesita, o sea, cuál es la situación inicial para que al final eso nos empiece a ayudar a tomar ciertas decisiones. y yo creo que esos efectos especiales de los cohetes eran parte de este mensaje. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo haber leído un libro de Seth Godin que se llama Eres ¿Ah? imprescindible, que vale la pena leer en el sentido de que en las organizaciones hay gente que agrega un poco más de valor y se hace más difícil de prescindir de sus servicios. Entonces, ¿es usted imprescindible en lo que está haciendo? ¿Genera valor? De lo que está haciendo va un poquito más allá con su entusiasmo, con su actitud, con su entrega, con su aporte. Yo recuerdo que vos también lo leíste, Juanfer. Sí, fíjate vos, y justamente lo que Seth Godin habla en ese libro, que es bien bonito porque lo que hace es, a través de diferentes pequeñas historias, va mostrando todo este tipo de principios. Y uno de los elementos claves que él menciona justamente es esa parte del valor agregado que yo le estoy teniendo a la organización. Así es. Y siguen los efectos especiales a continuación, pero sí, ¿qué valor le estoy yo generando a la organización en este momento, Juanfer? Sí, esos valores agregados como estos cohetes que nos están agregando ahorita para ponernos más contentos. No, pues decía, esa parte de esos valores agregados que yo le estoy dando. Y yo creo que este es justamente el momento en el que yo puedo tomar la decisión de agregarle más valor al trabajo que yo estoy realizando. Otro extraordinario gerente ¿te acuerdas que fue denominado, creo que el gerente del Ah, siglo XX, Jack Welch? Él decía en las organizaciones tienen que haber, hay tres tipos de categorías de personas, decía. Está la gente que está por debajo de lo esperado, está la gente que simplemente cumple con lo que se le pidió que tenía que hacer, pero está la gente que está por encima de lo que se le pide que cumpla. Y yo creo que justamente este tipo de situaciones, cuando uno empieza a atravesar los problemas de recorte, es yo meditar y decir, ¿en qué momento aparezco yo en la mente de mi jefe? ¿Sí? ¿En qué momento aparezco yo en la mente de mi jefe? O sea, si mi jefe empieza a hacer su listado de gente imprescindible, como acabas de decir, ¿yo aparezco en ese listado o aparezco dentro del listado de gente, dentro de la categoría de, ¿será que me van a recortar y me voy a ir? ¿Verdad? Aquí yo me recuerdo de aquel pasaje donde Jesús dijo,
cuando ustedes hayan hecho lo que se les pidió que hicieran, llámense siervos inútiles, porque solo hicieron lo que se les pidió que hicieran. Y fíjate vos que es extraordinario, porque entonces, si lo miras de otra manera, lo que dice Jesús es, uno empieza a ser útil cuando uno hace más de lo que se le pide que haga. ¿Sí? Así Cuando es. uno va por encima, y ahí es donde uno agrega valor. Si yo simplemente cumplo con lo que me están pidiendo, pues yo simplemente saqué el chance. Pero si yo doy por encima, ahí es donde yo estoy agregando valor y de alguna forma es menos probable que yo entre dentro de ese listado de recorte de personal. Una recomendación que yo le hago siempre a la gente joven es, en la organización siempre suelen haber comités, un comité de mejora, un comité de logística, un comité de calidad, un comité de ISO, un comité de seguridad y salud ocupacional. Suelen ser comités voluntarios. Y si no los hay, créelo usted, Sí, propóngalo exacto. usted, genere valor a través de eso. Muchas veces también hay clubes de lectura. Si no lo hay, propóngalo usted. Muchas lecturas, por ejemplo, puede ser Guatemala Próspera tiene un material que está accesible para usted, donde se va leyendo un valor cada semana en el sitio guatemalaprospera.org. Dicho sea de paso, en el siguiente segmento estaremos sorteando algunos libros en el segmento que estaremos en vivo Híjole. para poder sortearlos, ¿verdad? Pero puede usted proponerlo incluso, y si no, también inscríbase. Es interesante, esa gente que está aportando y que está dinámica suele ser la que no se va tan fácilmente, Juan. Así es, así es. Y lo otro, Ángel, creo que en este medio, en este tipo de situaciones, pues siempre vale la pena que pues uno tenga las antenitas de vinil detectando la presencia de lo que puede estar sucediendo alrededor, ¿verdad? O sea, siempre creo que es importante que yo le voy a seguir agregando valor a la organización, voy a seguir mostrando mi compromiso, voy a tener iniciativas y toda la cuestión, pero también en algún instante, pues otra vez, dependiendo del tipo de situaciones y decisiones que se estén tomando dentro de la organización, pues creo que es importante que uno empiece como que a hacer actualizaciones de papelería, empezar a ver qué se puede hacer, ver de cara al futuro también cuáles son, o sea, si digamos ese mismo lugar para mí representa un lugar en el que yo quisiera permanecer en el largo plazo y ese es el instante como para empezar a buscar hacer alguna transición, o sea, hay diferentes también cuestiones dentro de esa movilidad que yo como colaborador tengo que tomar decisiones y estar alerta para que al final tampoco sea un momento de toma de sorpresas, sino que yo ya por lo menos llevo cierto terreno avanzado en el caso que se llegara a dar esa situación. Sí, pues actualicé mi papelería, actualicé mis redes sociales. LinkedIn o LinkedIn es un buen medio para poder actualizar y estar vigente, empezar a generar valor a través de LinkedIn si usted necesita, o las bolsas de empleo. Otra recomendación, ya para finalizar, es que yo siempre he creído y siempre he recomendado que el momento para emprender es cuando uno está trabajando. Lo único que es más pesado, es decir, trabaja 8 horas en la oficina y hay que trabajar otras 3 horas en la casa todos los días. Pero como usted avanza generando un concepto, un contacto, un proveedor, una importación, gana tiempo, un registro, una sociedad anónima o una empresa individual, papelería, facturas, usted avanza. En la medida que usted avanza y si llega a darse la situación, pues usted ya caminó algunos pasos. Y aprovecho para contarle que el curso de la empresa, que se promueve también aquí a través de Buenísimo. Tendencias y de Provisión, acaba de terminar la última promoción, pero empezamos nuevamente el 26 de abril. Apúntese con nosotros. 26 de abril generamos a través de, bueno, son más de 24 sesiones porque son 12 semanas, pero cada semana usted puede participar en un contenido teórico y un contenido de coaching. Depende de usted. Le pedimos que participe siempre en el teórico, pero ojalá pudiera aceptar también estar en el de los días miércoles, o sea, lunes y miércoles. Así de que piénselo, es un buen momento para empezar a generar un negocio para que no me agarre la situación Así pues, es. sin ninguna posibilidad, Juan. Así es, yo creo que es esa parte de ir como poniendo un pie en la empresa y un pie ya un poquito afuera y sobre todo también pensando de cara al futuro, pues, o sea, creo que es una de las cuestiones que también al final nos puede llegar a servir muchísimo, ¿verdad? El poder también tener, si igual continúas, pues estás avanzando y eso se puede convertir en un ingreso adicional que te puede terminar de ayudar para tener cierto tipo de holgura y cierto tipo de reserva para otro tipo de proyectos que tal vez tu salario continuo no te lo brinda. Así es, así de que gracias a Dios, hoy es lunes. Tengo temor porque están haciendo recortes de personal. Le recomendamos agregue valor, busque ser imprescindible, únase a otras iniciativas dentro de la organización. Si no, genere usted algunas o si no, prepárese desde ya. Gracias, Juan Fernando Campos. A la orden, Ángel, un placer de verdad.
Gracias. Y a continuación nos dejaremos con José Cont, que hace esta entrevista a José Melgar, que es especialista en comunicación digital y creatividad, fundador de Proyecta Media. El tema es hacia dónde va la realidad virtual y la realidad aumentada. Dejamos a José Cont, le recordamos en el segundo segmento, estamos también en vivo para recibir sus comentarios, recordándoles que este programa también se transmite los días sábados de 11:30 a 1 de la tarde, acompañándolo en su camino de regreso. También lo puede ver a través de YouTube, nos encuentra como Tendencias TV, y nos lo puede seguir en Facebook también como Tendencias FM. Y escríbanos 5390, 5995 11 11, 5995 11. Regresamos un momentito, les dejamos la presentación con José Cont. Facebook, Microsoft, Apple y Google pintan un futuro en el que teletrabajaremos y nos teletransportaremos. ¿Cómo? Con gafas de realidad aumentada y otro tipo de tecnología muy similar. Recientemente, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y todo este grupo empresarial, afirmó que en 2030, en tan solo 9 años, nos vamos a olvidar completamente de Zoom, de Meet, Teams y este tipo de aplicaciones, y que literalmente nos vamos a teletransportar de nuestros hogares hacia la oficina. Para hablar de estas oportunidades y tendencias relacionadas con este tema, estaré conversando con José Melgar, especialista en medios digitales y creatividad. Amigos de Tendencias, es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, acompañándoles un lunes más en esta cápsula. José, ¿cómo está? Bienvenido. Hola José, ¿cómo está? Tocayo, ahí un gusto saludarlo y pues estar aquí compartiendo con usted y con su audiencia. Según varios analistas, Apple estará presentando en los próximos años, posiblemente de 2022, unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada, un precio que va a rondar los $1,000. ¿A qué se debe que una empresa como ellos esté apostando a esta tecnología? Bueno, yo creo que Apple siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la tecnología, de la investigación, del desarrollo. Y creo que esta apuesta por esta tecnología obedece a que, de hecho, hay varios competidores en el mercado que ya le están apostando a esta tecnología. Si no, veamos el caso de Microsoft, que hace poco surgió la noticia de que ganó una licitación para ser el proveedor de gafas de realidad aumentada del ejército de los Estados Unidos en un contrato que aproximadamente supera los $20,000 millones. Entonces, creo que la apuesta de Apple es de ir más allá de los dispositivos de consumo, y yo veo que le está apostando a otras industrias como los dispositivos para la salud, para la educación y por supuesto para el entretenimiento. La realidad virtual y la realidad aumentada actualmente se está utilizando para entrenamientos en distintas áreas de especialidad. Un ejemplo fue esto que usted nos comentaba. Hoy, por ejemplo, se entrenan pilotos a través de simuladores con estas tecnologías. Walmart está entrenando a sus empleados para manejar altos niveles de estrés y situaciones muy demandantes como el Black Friday. Pero, ¿de qué otras formas las empresas hoy están aprovechando estas tecnologías? Bueno, yo creo que si hacemos una recapitulación de estas tecnologías, de la mezcla entre la realidad y los elementos digitales, podemos ver que, de hecho, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ya hay elementos tal vez un poco primitivos, pero sí recuerdan o sí están basados en algo de esta tecnología. Y les pongo un caso bien práctico. Por ejemplo, ahora cada vez que nosotros visitamos un restaurante, pues en las mesas están los códigos QR, los famosos códigos QR que tienen los menús. Entonces uno saca su dispositivo, la cámara lee el código y ya le aparece a uno el menú de dicho restaurante. Entonces creo que progresivamente nosotros, desde estas aplicaciones tan básicas, tal vez tan de principio, ya la sociedad se está acostumbrando a estas nuevas formas de usar la tecnología.
Y a mí me parece bien interesante que hay no solo temas de entretenimiento, como por ejemplo, hace poco Nintendo sacó el y yo les invito a que lo busquen. Es una propuesta bien interesante, que pues viene el juego físico, que es una especie de tablero, y luego también viene con unas gafas. Entonces, definitivamente que el entretenimiento es una de las industrias más fuertes, pero regresando a la pregunta, una aplicación que me parece bien interesante es que la realidad aumentada se está usando en la educación. Y fíjense que yo me encontré un artículo bien interesante que es del Tecnológico de Monterrey, en donde una maestra está usando gafas de realidad aumentada y este tipo de aplicaciones para enseñar química. Entonces, lo interesante de estas aplicaciones es que, según reporta este artículo, le hicieron un estudio a estos estudiantes y ellos reportaban, o más bien el 95% de los alumnos reportaban que el haber usado realidad aumentada les ayudó a entender conceptos complejos de química. Entonces, por ejemplo, de cómo un monómero se transforma en un polímero, etcétera. Todos esos procesos se facilitan cuando uno, en vez de solo recibir el concepto teórico de una forma oral, lo puede ver de forma aumentada, por decirlo así. Entonces, creo que la educación definitivamente es una de las industrias en donde vamos a ver mucho de la realidad aumentada, realidad virtual y la realidad mixta. Con este ejemplo que usted daba hace un momento de los códigos QR, me parecía algo muy interesante porque no es una tecnología nueva, ya tiene muchos años y en algún momento, al menos en nuestro país, acá en Guatemala, digamos que habían dejado de ser utilizados, ¿no? No era una tecnología que en general estuviéramos aprovechando. Viene la pandemia y con las restricciones para poder reducir los riesgos, nos toca empezar a aprovecharla. Y yo recuerdo las primeras veces que fui a restaurantes y tenía que escanear el código, las páginas web completamente inadaptadas para el formato móvil, los menús no eran funcionales. Y en cuestión de un par de meses es increíble ahora ir a los restaurantes e incluso en algunos preferir ver el menú a nivel digital porque ya la experiencia es más innovadora, es más atractiva, es más amigable. Siguiendo con este tema de la realidad aumentada, justamente el 8 de abril, recientemente una revista, el MIT Technology Review, difundió que Facebook acaba de anunciar una pulsera para controlar las computadoras con nuestra mente. Y eso ellos esperan en algún momento combinarlo también con las gafas de realidad aumentada, realidad virtual que están ellos trabajando. En esa línea, ¿de qué manera las empresas, los empresarios que nos están escuchando y los ejecutivos, los directores, de qué manera nos podemos preparar para estas innovaciones que sin duda hoy ya están a la vuelta de la esquina? Sí, yo creo que es bien importante entender que a pesar de que son tecnologías muy innovadoras, muy atractivas, tenemos que ponernos en el contexto y en la realidad de que todavía no estamos en una etapa de adopción masiva de las gafas de realidad aumentada o de los dispositivos, de los headsets de realidad virtual. Un científico que trabaja en Facebook, que es parte del equipo de investigación y desarrollo, decía que las gafas, ya sea de realidad aumentada o realidad virtual, tienen el gran reto de ser algo que sea socialmente aceptable. Entonces, hasta que no haya una adopción masiva de estos dispositivos, va a ser un poco difícil que se implemente a gran escala. Pero sí es importante que las empresas, que los empresarios empiecen a sondear. Ahorita estamos en una etapa tal vez temprana
del desarrollo y de la implementación de estas tecnologías, pero sí es bueno que los empresarios empiecen a sondear quiénes son las agencias que proveen este tipo de servicios, este tipo de aplicaciones, porque de hecho en otros países de primer mundo pues ya hay aplicaciones que están en el mercado. Y les doy un ejemplo que de hecho nosotros mismos podemos revisar. Si ustedes se meten a Zoom, si ustedes se meten a Amazon y ven objetos o accesorios de decoración, ustedes con la cámara de su dispositivo pueden ver cómo se ve de determinados objetos en su sala, en su comedor, etc. En este sentido, IKEA también tiene una aplicación de realidad aumentada en donde a ustedes les permiten ver los muebles, los accesorios que ustedes quisieran ver en su casa y ver ahí sí que físicamente cómo se ven en sus ambientes. Entonces, creo que regresando al tema, estamos todavía en una etapa temprana, pero creo que ahorita los empresarios pueden aprovechar a sondear y entender que de alguna forma la tecnología va a pasar de los dispositivos, va a pasar a los dispositivos que se pueden no solo ver, sino que se pueden escuchar. Y en este sentido, quería mencionarles que, por ejemplo, hay un concepto bien interesante que es audio aumentado. Mucho de este tema se centra en el aspecto visual, pero empresas como Bose ya están trabajando en este concepto de audio aumentado. Y digamos, los speakers y los dispositivos como Alexa ya están trabajando en tecnología que permite a los usuarios tener una realidad más vivencial en cuanto al audio. Entonces, explorar cuáles son las tendencias y, digamos, estar empezando a investigar quiénes son las agencias que desarrollan estas aplicaciones. Ya sabemos que la tecnología pues la está desarrollando Microsoft, Apple, Snap, etcétera, pero ¿quiénes son las agencias? Yo conozco, por ejemplo, el caso de una agencia aquí en Guatemala que ya está proponiéndose como desarrolladora de aplicaciones de realidad aumentada, pero de igual manera hay agencias en Costa Rica, en México, e incluso en España, que ya están ofreciendo estos servicios. Entonces, en esta primera etapa que sea de investigación, ya cuando inicie una adopción más fuerte a nivel poblacional, pues ya se podrá pensar en estrategias. Y siempre tomar en cuenta que, digamos, empresas grandes como por ejemplo Lego ya tiene aplicaciones de realidad aumentada que ustedes pueden ver en las tiendas de juguetes locales. Digamos, los habladores que tienen en sus estanterías, pues ya tienen alguna forma de realidad aumentada. Entonces, ya de alguna forma nosotros como sociedad ya nos estamos familiarizando con estas tecnologías, pero sí, digamos, tenemos que ponernos en el contexto de que aún estamos en una etapa temprana de la adopción. Lo interesante de todo esto, José, que me parecía muy, muy revelador lo que usted nos contaba, esto del audio aumentado, y es que es una realidad. Ya son tecnologías que ya tenemos acá. Para los amigos que nos escuchan, quizá en algún momento leyeron los titulares, vieron en televisión o quizá en este mismo programa de tendencias, la aplicación Pokémon Go. Pokémon Go fue un juego muy popular en el 2016, 2017, si no estoy mal, y llegó a ser la aplicación más descargada en la historia de las apps, y era una aplicación de realidad aumentada, orientada hacia los videojuegos. Y Apple, que está ingresando a querer revolucionar ese sector, su apuesta es la ergonomía. Según los planes que se han filtrado, ellos están buscando construir las primeras gafas de realidad aumentada y realidad virtual que tengan un peso menor de 150 gramos.
Así que sin duda este tema todavía da mucho para qué conversar y seguramente va a ser una tendencia muy fuerte de cara al futuro. Amigos de Tendencias, fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, un lunes más, y les deseo que tengan una excelente semana. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un gusto siempre platicar con ustedes.